Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Bienvenidos a un episodio más de El Foro, un ratito chiquitito. Mi nombre es Fernando Benítez. El día de hoy tenemos un invitado especialista en el área de angiología y cirugía vascular que nos va a platicar más sobre este y otros temas relacionados a la medicina. Es una persona que ya tiene varios años en esta área y de hecho ya ahora enseña a los demás. Demos la bienvenida a Jesús Emanuel Arriaga Caballero. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un Bienvenido. gusto estar aquí y gracias por la invitación. Aquí a un ratito chiquito y en este tu proyecto nuevo y que estamos allá apoyando a que tenga más empuje. Sí, claro. De hecho es importante tener a invitados como tú que tienen áreas, que tienen conversaciones buenas que compartir. He visto que ya estás activo en redes sociales, que ahora también es una pregunta que me gustaría hacerte después. Ya la medicina también necesita que la gente la conozca mediante las redes sociales, que es la parte en la que las personas están más involucradas y que la medicina tiene que llevar a esto. Pero antes de llegar a estos puntos, Doc, me gustaría que me platicaras tu historia. ¿Cómo inició este gusto por la medicina sin llegar todavía a la cuestión del posgrado, una especialidad, sino a la medicina como tal? Ok, Fernando. No, pues mira, para platicarles un poco, la gran parte de mi familia es comerciante. Mi mamá es diseñadora gráfica, pero mi papá es médico cirujano y luego hizo una especialidad en cirugía general. Entonces, pues partiendo de ahí ya tenía el ejemplo de mi papá, que incluso él no quería que fuera médico, me trató de persuadirme varias veces porque pues quizá por la experiencia personal sabe las cosas que uno a lo mejor arriesga o que te pierden muchas cosas con los amigos. Digo, tú estás en el grupo de mis amigos, sabes que no estoy en todas las ocasiones, pero a lo mejor por ahí uno de mis tíos por parte de mi mamá también es médico. Otro hermano de mi mamá que falleció también estaba terminando medicina. Pero en general yo creo que la medicina sí tiene que ser en buena parte una vocación, como un llamado, pues a lo mejor si quieren decirlo del corazón, porque no es sencillo en el sentido de que, o sea, sí es un poco estresante y pesado las horas de estudio. Claro. Lo que dejas de hacer por estar pues un poquito ahí metido en la medicina, ¿no? Claro. Sí, y sí recuerdo que cuando estabas preparándote para entrar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es una de las universidades más prestigiosas en la cuestión de la medicina, sí te dedicabas totalmente a estudiar y a veces utilizabas este juego de maratón o luego te ibas a especializarte con otras personas a estudiar en grupos y era enfocarte al 100% para poder entrar, que era, sigue siendo difícil entrar a esa universidad, ¿no? Sí, mira, no sé ahora cuántos alumnos reciban. Creo que ahora son 145, cuando yo presenté eran 132. Y recuerdo que en esa ocasión aplicamos como 1400 o 1500. Wow. Entonces, muchos de mis amigos, un homónimo tuyo que conoces, otro Fernando Daniel. El tocayo doble. El tocayo doble, sí, se quedó a nada. Muchos amigos no entraron. Y pues bueno, yo tuve la fortuna de que entramos en la primera vuelta. Y de ahí empieza todo el andar, ¿no? De la medicina. Luego avanzando en la medicina también se van quedando colegas y hay quien deserta, ¿no? O sea, al final del día, te digo, sí es pesado y definitivamente no es para todos, y porque la exigencia pues a veces es mucha, ¿no? Pero bueno, al final del día, terminando medicina general, por ejemplo, me preguntaban mis sinodales cuando hice mi examen profesional, me decía que qué me llevaba de medicina general. Pues yo les decía que si volteaba para atrás, la verdad es que es un avance en esos 7 años. Bueno, a mí me tocó la carrera todavía de 7 años, ahora son 6. Pues volteas para atrás y te das cuenta que has crecido, obviamente como profesionista, que es a lo que entraste ahí, pero también como persona, ¿no? Porque el trato con las personas, el servicio que brindamos, sin duda es una porción muy grande de ser humanista, de entender al ponerte en los zapatos de la persona que estás tratando, también del entorno familiar, porque no es sencillo
tener un enfermo, ¿no? Pero es una experiencia muy grata para los que vayan a querer entrar a medicina. Vale totalmente la pena el esfuerzo. Bueno, yo lo veo así, pero pues es una profesión muy humana y también es una profesión muy científica. Y entonces se juntan estas dos partes y creo que te da mucha satisfacción ver los resultados, ¿no? Claro, claro. Y sí recuerdo que también la universidad tiene pues sus semestres de estudio o cuatrimestres, no sé cómo lo manejan, pero también tienen sus, por así decirlo, casos prácticos o materias prácticas dentro del Hospital Central. Y en ocasiones, bueno, tenemos ya bastantes años de conocernos y sí recuerdo que cuando nos llegábamos a ver, sí nos platicabas de los casos que veías ahí, o bueno, ya la relación con doctores que les hacían preguntas, llevaban a un grupo de personas y a ver, ustedes cómo ven. Y en cierto punto, tú como tienes algunas personas cercanas que también tienen experiencia en esta área, tú ya tenías alguna noción de lo que pudieras llegar a ver en estos casos prácticos, ¿no? Que es algo muy importante verlo, la teoría, pero también la práctica. Sí, fíjate que ese es un punto que sí creo que hace la diferencia, o sea, el tener un camino marcado o acompañado de alguna manera con la familia, con mi papá en este caso, ¿no? Y con los amigos de mi papá que están en la medicina, mi tío que está en Estados Unidos, que también es cirujano, pues sí te ayuda un poquito en el sentido que traes a veces un hándicap o una ayuda de poderle preguntar con toda confianza a alguien que ya está del otro lado, ¿no? Y pues bueno, o sea, al final del día mi papá es un médico que está aquí en el medio de San Luis, en donde ahora me desenvuelvo, pero pues sí, los profesores muchas veces también lo conocían y quizá, no lo sé, a lo mejor eso también me ponía un poquito el marcaje personal y pues te exige un poco, ¿no? Un poco más. Órale, qué interesante. Ahora, llegando a este punto donde ya platicabas que tus sinodales te preguntaban cómo veías tú para atrás, te titulas, etcétera. Entiendo que después de este estudio de medicina general, por así decirlo, hay ya especialidades y subespecialidades. Tú decides irte por la cuestión de cirugía vascular. ¿Por qué decides esta parte? Fíjate que de primera instancia sí me interesaba cirugía general, ¿no? Que es el camino, digamos, como un tronco inicial, un tronco común en las especialidades, ¿no? Son 4 especialidades principales, lo que es medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general. Esas son como las 4 grandes ramas y de donde surgen todas estas subespecialidades. Y dentro de cirugía general, pues está cirugía vascular. La verdad es que pues tuve mucho contacto con cirujanos vasculares durante mis últimos años de la carrera, que son las partes más prácticas que mencionabas. Y eso y otro grupo de cirujanos que eran los cirujanos que atienden el cáncer. Y que mucho de eso tiene que ver con los vasos, ¿no? No sé, la verdad no te puedo decir una cosa puntual o algún procedimiento que me haya hecho decir, no, sí, definitivamente cirugía vascular, ¿no? Muchas veces tomamos las decisiones con la afinidad a lo que tú consideras o al feeling, por decirlo de alguna manera. Momento, sí. Y bueno, la cirugía vascular complementa mucho lo que hace mi papá, ¿no? Pero buena parte yo quería tener mi propio legado, mi propio nombre y mi camino. Y la cirugía vascular se me hacía un gran reto, ¿no? Te soy sincero, cuando lo empecé a pensar y que me pude, por ejemplo, que ya estando en cirugía general, pude irme a rotar a un hospital en donde al final del día me formé en la Ciudad de México. Y aún así en esa pequeña rotación no alcancé a ver o a vislumbrar lo que la cirugía vascular podía ofrecer. Órale. Y pues bueno, ya cirugía vascular dentro de las especialidades, de las subespecialidades, cuando ya entro, solamente te digo que una de mis tiradas era sí terminar cirugía general y apliqué a ese hospital en donde fui a rotar en la Ciudad de México, un hospital en una zona muy, muy agradable allí en Viveros, Coyoacán, que se llama Hospital Regional Adolfo López Mateos por parte del ISSSTE. Yo aquí hice cirugía general en San Luis, en el Hospital General, también del ISSSTE, y pues hasta cierto punto eso te da un poquito de facilidad de derivarte dentro de la misma institución, ¿no? Y ahí te digo, ya a la hora que aplico,
solamente apliqué ese hospital porque había la posibilidad de que continuara en cirugía general. Ah, ya. No busqué, la verdad, otras opciones. Había platicado, para ese entonces ya estaba yo comprometido con mi esposa, ¿no? Con Dani. Saludos a Dani, que está invitada y luego nos echamos una plática, pero está invitada aquí al foro también. Va a ser una plática muy interesante. También, sí, tiene mucho que contar. Y pues nada, o sea, estábamos entre Guadalajara, porque yo siempre he tenido como cierta aversión a la Ciudad de México y la sigo teniendo. Tenemos una relación de amor y odio yo, la Ciudad de México. Pero entonces teníamos la opción de irnos a Guadalajara, vía el ISSSTE igual. Y pues bueno, este lugar que no te puedo decir, pero por azares del destino llegué ahí. Se dieron las cosas. Se dieron las cosas. A veces, como dicen, hay diosidencias, ¿no? Más allá de las coincidencias. Sí. Se van dando las cosas de manera solita y estoy muy, muy agradecido que se fueron dando las cosas de esta manera. Termino aceptando créeme que cuando me llega la notificación en el correo electrónico de que estás aceptado, híjole, hablé con un cirujano vascular de aquí de San Luis y le digo, ¿cómo ves? ¿Continúo en cirugía? ¿Acabo cirugía? ¿O ya me derivo a cirugía vascular? Derívate, o sea, enfócate en cirugía vascular y luego ya te puedes todavía hacer, hay opciones de hacer todavía algunos estudios, digamos, después de la subespecialidad, ¿no? Igual hablé con mi papá y le digo, oye, no sé, estoy indeciso, acepto, no acepto. Acéptala, o sea, claro que sí, agarra el reto y vámonos, ¿no? Y pues bueno, pues ahí vamos a Ciudad de México ya comprometido y todo. Y pues bueno, en esa parte uno que todavía sigue siendo estudiante, pero a la par ya empiezas a hacer tu formación de posgrado. Uh-huh. Y al ser, pues al final del día eres fuerza laboral del hospital, pues recibes una remuneración pues meramente significativa, pues no tan significativa, sino simbólica. Básica, simbólica. Uh-huh. Pues se pone complicado porque yo ya iba con los, o sea, ahora sí que ya iba con todos lo que se venía de estar casado, ¿no? Con Toño, Lupe y sus morrillos. Sí. Sí, recuerdo que fue un momento, y fue rápido el momento en que toma la decisión, porque sí recuerdo que fue, pues es que Jesús se va a ir para la Ciudad de México y empezaron a ver a dónde llegar y todo eso, y sí fue, porque no fue tan planeado, por así decirlo, porque fue así de, bueno, ya me aceptaron y sigo a tomar la decisión porque la verdad es algo que me interesa y es lo que quiero para allá y es mi sueño, por así decirlo. Sí, realmente son poquitos meses que tienes para planear toda la mudanza y demás, ¿no? Pero pues a la par de eso iba la parte personal, que yo siempre lo he dicho, antes de ser médico eres una persona y tienes que tener un enfoque en tu vida personal y no dejarlo a un lado, porque al final del día tú tratas con otras personas, ¿no? Y tienes que, como les digo a mis pacientes, para que tú estés bien, o sea, o que alguien más te pueda cuidar, tú tienes que estar siempre bien contigo. Y creo que yo siempre antepuse mi situación personal antes de la situación profesional, y creo que eso ha sido una parte de la clave del éxito que creo yo que hemos logrado, ¿no? Y pues nada, ahí en cirugía vascular ya llegué en febrero del 2016 a la Ciudad de México. Pues como decimos, ¿no? Con una cajita de huevo bachoco. Sí, y a ver pues, qué hay. Retomando esto de la situación económica, que pues no, obviamente en ese momento sigue siendo estudiante, me quedé con un amigo que también es médico, que él es de Guanajuato y que también hizo aquí la carrera, pero es más grande que yo. Él me hizo favor de alojarme unos 15 días en lo que encontramos departamentos, porque entiende que ahí yo ya estaba entrando en los primeros cursos de introductorios y a la par tenía que ir a ver departamentos y todo esto. Entonces era un poquito complicado. Sí. Y total, me quedé por una zona un poco más alejada de donde estaba el hospital. Entonces sí, tenía que agarrar ahí hacer transporte público. Iba en el metro, hacíamos transbordos, y la verdad es que en ese entonces el metro funcionaba excelentemente bien y 20-25 minutos estaba ya en el hospital, ¿no? Entonces pues creo que la decisión fue buena, ¿no? Porque también estaba cerca de donde iba a trabajar mi esposa. Entonces, qué bien. Pues esa logística
creo que nos ayudó bastante. Sí, aparte en una Ciudad de México que es enorme y la distancia siempre es importantísima para tu trabajo como para tu cuestión personal. Y qué importante es esto, y me gustaría que tomáramos un poco de tiempo a platicar de esto. Qué importante es tener referencias, qué importante es preguntar antes de tomar una decisión, porque tú sí fuiste y le mostraste la baraja a personas ya expertas y hasta una persona que ya era doctor vascular con la cuestión de ayudarte, ni siquiera lo veía como competencias, ve, hazlo. Bueno, tu papá que te dijo, también ve, hazlo. O sea, siempre es importante, de seguro lo platicaste con Dani, también, oye, está esta cuestión, qué importante es comunicar las decisiones que pudieran existir, porque al final de cuentas, así como lo dijeron tus sinodales, viendo para atrás y al día de hoy a lo que eres, fueron unas decisiones correctas las que tomaste y las personas que te dijeron hazlo, hicieron la cuestión correcta, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que todos tenemos nuestros pilares, ¿no? Tenemos ejemplos a seguir y pues parte de esos ejemplos es que te dan confianza, ¿no? Sí. Entonces, a veces tú tienes la decisión en la cabeza y lo único que quieres es que te reafirmen lo que estás, que ya sabes pensando, que vas a decidir. Uh-huh. Y pues bueno, ahí la verdad es que pues te digo, se conjuntaron los factores. Otra cosa muy chida es que yo estaba aquí haciendo la especialidad con un amigo que también está en cirugía general y él se deriva a neurocirugía en el mismo hospital que yo al mismo tiempo. Entonces, pues los dos que empezamos juntos, por decirlo de alguna manera, aquí en San Luis, nos fuimos acompañando allá a la Ciudad de México. Y aunque de verdad allá en el hospital casi no nos veíamos y estábamos bien fregados el primer año de la especialidad, no hombre, pues cada que nos veíamos y nos echábamos, aunque sea un cafecillo ahí en el pasillo, híjole, era como un respiro, ¿no? O sea, de que, híjole, no, sí, hicimos esto, los dos estamos con nuestra cajita de huevo bachoco. Y tengo una anécdota de eso. Ahora tengo un gran amigo que es mi compadre, que él empezó cirugía vascular conmigo. Es unos años mayor que yo. Él estuvo tratando de entrar a otra especialidad. No fue posible. Y igual, como te digo, las diosidencias hacen que termine en cirugía vascular. Uh-huh. Y creo que es un excelente cirujano vascular. Él es de Chihuahua. Y teníamos un mes de estar allá en la Ciudad de México y me dice, oye Jesús, ¿no tendrás un asador? Y yo le digo, compadre, no tengo ni colchón, y tú estás viendo que si tengo un carrito de supermercado, ahí puedo meter carbón y le damos. No, o sea, hay muchas anécdotas de esas, sí. ¿No? O sea, está muy padre recordar todo esto y ahora te digo, pues voltear y ver todo lo que se avanzó pero te digo, volviendo a la parte de la medicina es genial, pero la parte personal le da ese toque que hace que valga toda la pena, ¿no? Qué bien. Aparte que me incluyo, habemos muchos potosinos en la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México recibe a todo el mundo, pero en este caso que nosotros lo vemos más seguido, nosotros los potosinos sabemos muchos. De hecho hay una comunidad en Facebook donde potosinos en el DF, y ahí a veces nos compartimos viajes, sí, compartimos departamentos, casas. Sabemos muchísimos potosinos. Claro. Y bueno, al igual que hay potosinos, digamos, pues en el área médica, pues ahí conoces a los que van arriba de ti, a los que vienen abajo de ti, y como las áreas de los hospitales están luego muy marcadas, pues también haces comunidad con ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí está, la verdad es que hay una red de apoyo, yo creo que ya en todos lados, y las redes lo hacen mucho más sencillo, pero sí, siempre buscas ese apapacho, ese cobijo. Digo, nosotros, escuchar Dani, un bofo, qué bien sabe sentir ahí, ¿no? Nadie más dice bofo, más sí, que los potosinos. Fíjate que pues, no, tanto Dani como yo tenemos familia también en la Ciudad de México, y eso pues, también ayuda muchísimo, sí. ¿No? Entonces, pues nada, yo creo que la experiencia en la Ciudad de México fue muy grata. No te voy a decir que todo el tiempo fue así, porque nos tocó el temblor del 2017. Y pues bueno, a lo mejor el año más pesado fue el año que llegamos, que nos casamos, el adaptarnos como pareja. La verdad es que por la dinámica de la especialidad nos veíamos pues poco, porque yo tenía que prácticamente estar casi mucho tiempo en el hospital, pero pues ese espacio personal que cada quien tenía, claro. Yo creo que nos dio fortaleza, porque cada quien nos pues
pues nos veíamos con mucho gusto. Tiempo de calidad. Y preparábamos nuestras salidas para el fin de semana. O sea, era un momento muy que estábamos solos. O sea, si nos peleábamos no podíamos correr a la casa de nuestros papás, ¿sabes? Claro. Pero digo, la parte de la Ciudad de México, como el caos que es y el caos que tiene, tiene cosas muy buenas. Obviamente me pasó de todo, pero me bolsearon en el metro. Sí, recuerdo. Digo, de esas de las cosas que menos, ¿no? Clásico de que a las 6 de la tarde llueve y pues te tienes que regresar al metro y ahí vas como sardina dentro del metro y todo oliendo a perro mojado y no, pues o sea, cosas así, ¿no? Más muy, muy, muy divertido. Historias, ¿no? De allá. Sí recuerdo una vez que nos escribiste, tenemos un grupo de WhatsApp también de hace muchos años que escribiste sobre amigos, voy a cambiar de celular o de número de celular porque me acaban de bolsear y aquí seguimos dándole en el estudio, pero se vuelve retador este momento. Sí recuerdo un mensaje así que nos escribiste y bueno, es parte de estar allá. Parte del show, ¿no? Exacto. Yo no sabía, perdón. No, o sea, ahí la cuestión, ¿no? Como todos, pues tenía fotos y todo, ¿qué es lo que más te pesa, no? O sea, claro, que se perdió la información que tenías. Pero bueno, ¿no? O sea, ahí andamos. Material. Y sí recuerdo también, yo no sabía cuando llegué allá que nosotros somos los chilangos, porque, o sea, mucha gente piensa que las personas que vienen ahí son chilangos todos. No, los que vienen de fuera a vivir a la Ciudad de México son los que se les dice chilangos. O sea, técnicamente nosotros somos los chilangos. Yo no sabía esa cuestión hasta que empecé a ir para allá. Pues, mira, yo no sé, pero lo que sí creo y yo analicé mucho estando allá es que a lo mejor para todos los que sean de allá de la Ciudad de México, respeto su opinión. Mis respetos. Pero mi opinión es que todos los que tienen mucho éxito son foráneos. Ya. Porque llegas con una mano adelante y una mano atrás y lo das todo. Sí. Entonces, esa es mi perspectiva y creo que cada vez lo veo y se comprueba más. Digo, hay citadinos que son pues excelentes profesionales y bueno, siempre han vivido con ese caos. Pero uno de foráneo y llegar al caos de la Ciudad de México, pues a veces sí puede imponer. Y yo creo que tienes que sacar todo y darle para adelante. Sí, y ese empuje, sin miedo, como dices, hace que muchos de los foráneos tengan mucho éxito ahí en la Ciudad de México. Sí, yo a veces comparto el viaje en BlaBlaCar y justo cuando voy con las personas para allá, ahorita que decíamos eso de cuando vas para allá del miedo, yo sí les voy diciendo, miren, cuando cruzamos la caseta de Tepoztlán, les digo, la Ciudad de México es como un perro. Si te huele el miedo, te va a morder. Así que tú camina como si estuvieras toda la vida aquí. Eso de ponerte la cartera enfrente y cosas así, no andes haciendo las cosas porque sabes muy obvio. Tú llega como si estuvieras en tu casa, porque justo yo creo que esa parte de tenerle miedo de no sé dónde voy, de demostrar esta cuestión de que estás perdido, eso te puede afectar. Al contrario, sino agárralo como si fuera tu ciudad. Entonces, eso te ayuda mucho. Y la verdad es que tengo muchos conocidos en la Ciudad de México, mis respetos, porque ellos sí creo que también están a otro tipo de velocidad. Sí, a ver, no, eso es muy cierto. O sea, sí. El ritmo de vida es muy acelerado, ¿no? Pero como cualquier metrópoli, ¿no? O sea, cualquier ciudad cosmopolita, sí. Nueva York, Barcelona, todas esas ciudades, pues van a otro nivel porque la ciudad misma te lo demanda, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que también es muy grato venir a comer todos los días a tu casa, sí. Con tu esposa, con tus hijos, ¿no? O sea, son unas por otras, ¿no? Sí, claro. Ahora regresando al tema de la cirugía vascular, yo sé que no nos puedes explicar a grandes rasgos, o más bien específico lo que es, pero sí me gustaría que nos dijeras qué es lo que hace la cirugía vascular. Mira, esa es una pregunta bien excelente que haces porque el nombre completo de la especialidad es angiología, cirugía vascular y endovascular. La angiología en diferentes países es una especialidad en donde solamente tratan de manera médica, o sea, con medicamentos, las enfermedades de las arterias, las venas y otros pequeños vasos que se llaman vasos linfáticos. En pocas palabras es la circulación, ¿no? Pero aquí en México la especialidad de angiología y cirugía vascular y endovascular pues también es una especialidad en donde operas, ¿no? O sea, haces intervenciones quirúrgicas, tratamos todo lo que es la circulación tanto
las arterias, que son las que llevan sangre del corazón hacia, digamos, hacia todos los órganos, hacia los riñones, el cerebro. Pero también tratamos las venas, que son las que recogen esa sangre que ya se utilizó, ¿no? Entonces son esos dos territorios, excepto el corazón y el cerebro, que ahí nosotros pues no entramos. Hay una especialidad en cardiología o cirugía cardiotorácica, neurocirugía, y también hay neurocirugía endovascular. Y la parte endovascular es porque todo lo tratamos, tratamos un buen número de cosas, de enfermedades, tratando de ser lo menos invasivos para los pacientes, desde adentro de los vasos, ¿no? O sea, en pocas palabras, en resumen, somos unos plomeros finos, ¿no? Entonces destapamos cosas, hacemos puentes, o bien cuando las venas no funcionan, pues las cerramos, ¿no? Pero la verdad es que la especialidad es... confluyen muchas especialidades con nosotros porque digamos que nos necesitamos mutuamente para los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad renal que necesitan hemodializarse, por ejemplo, nosotros o les ponemos los catéteres o bien les hacemos una cosa que se llama fístula para que por ahí se estén hemodializando los pacientes, ¿no? Y diferentes cosas, ¿no? La verdad es que es una especialidad muy completa, que te digo, cuando ya me empapé y que ya me metí de lleno, pues me asombré de los alcances de la especialidad. Y pues nada, o sea, es una especialidad que hoy en día es muy socorrida porque cada vez hay más diabéticos, que vemos las complicaciones de la diabetes, las complicaciones del tabaco, que sigue siendo un problema de salud importante, aunque sí se ha disminuido la tasa de tabaquismo en el país, con todos estos anuncios que salen en las cajetillas y las campañas que se han hecho. Y los costos también. Sí, claro, a ver, los impuestos, esa razón de ser que tienen, de que la cajetilla, yo me acuerdo cuánto costaban antes, no porque yo fumara, pero recuerdo que antes eran muy accesibles y ahora ya casi se ha triplicado o cuadruplicado el precio, y eso también hace que la población no fume, ¿no? Entonces, pero bueno, vemos las complicaciones del tabaco, del colesterol, de la diabetes, de la presión alta. Entonces, si se fijan, o sea, realmente es como una especialidad que tenemos desgraciadamente más trabajo por las complicaciones que por la prevención, que también nuestra especialidad involucra la prevención, ¿no? Y dentro de las cosas, pues, por ejemplo, más graves para comentarte es el pie diabético, por ejemplo, ¿no? O sea, el pie diabético en todo el mundo es la causa número 1 de amputaciones, y pues es muy triste porque por lo general es una persona que está en edad productiva, y imagínate que le quites una piernita a alguien que estaba trabajando, pues ya no es problema nada más de él, sino también de la familia, y a lo mejor por el gran volumen de trabajo, por ejemplo, en las instituciones, en el IMSS, en sector de IMSS Bienestar, que ahora antes era lo de salubridad, o el seguro popular, ¿no? Pues a lo mejor el paciente, a lo mejor no hay cirujanos vasculares, porque ese es un problema también, que somos pocos para la población mexicana. Hay un déficit muy grande de cirujanos vasculares y de otras especialidades, pero la cirugía vascular pues no está en todos lados ni en todos los hospitales, y eso hace que el que se encargue es el cirujano general, y muchas veces hay tanto trabajo y muchas veces el paciente también llega tan grave que pues termina amputado, y la amputación es mucho más costosa que tratar de salvar un piecito, porque son gastos, digamos, son gastos secundarios que no nos detenemos de primera instancia a observar. Claro. La pura prótesis te sale, son como los coches, o sea, tú puedes comprar una prótesis que te cueste lo de un coche segunda mano a que te compres un Ferrari. Entonces puedes tener una prótesis de 70,000 pesos, puedes tener una prótesis de $500,000. Entonces, empezando por la prótesis ya es muy caro, ¿no? O sea, ya es mucho más caro de tratar de salvar la pierna. Y todos los cambios que hay que hacer, ¿no? O sea, la familia, pues si se sale esta persona a trabajar, pues si tiene, sí, o sea, claro, al final del día, indemnizarlo, la invalidez, o sea, la incapacidad por invalidez, eso sale de nuestros impuestos, ¿no? Y las adecuaciones que hay que hacer en la casa, la silla de ruedas, los handicaps,
Claro. Todas estas cosas que no nos detenemos a pensar son gastos que hace que un paciente con amputación sea muy caro para nuestro sistema de salud, para tu bolsillo, para los que nos están viendo, los que nos escuchan, pues para nuestros impuestos, ¿no? Claro. Y en esta parte de un pie diabético, que es lo más recurrente, quiero entender que es una persona que obviamente tiene diabetes. Tiene diabetes ya por varios años, que nunca se la trató, no, posiblemente no toma la medicina de manera correcta, no le baja los azúcares, que así de bote pronto sé que son lo que más afecta. Y llega un punto donde, recuerdo que una vez nos platicaste algo así, donde se le hace alguna herida en el pie o algo que, una uña enterrada, algo muy pequeño, pero como no coagula de manera correcta o no tiene la misma sanación, perdón. Sí, claro. Se empieza a... Sí, mira, o sea, mira, qué bueno que sí, ese mensaje que les dije en ese momento, sí fue bien digerido. No, sí, cosa a mis amigos, no creo que no. Pues sí, mira, casi todas las lesiones empiezan por algún, nosotros le llamamos trauma, o sea, un golpe repetitivo, y eso pues es por un zapato de mala calidad, pero sí, como dices, el paciente también tiene un historial de que no ha tenido un control adecuado. No sé cuál sea el problema de la población mexicana, pero la idiosincrasia de nuestra población creo que es un problema bien serio, en donde tú lo has escuchado, todos los que nos están viendo y los que nos escuchan lo han escuchado, y decimos, de algo me he de morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese de algo me he de morir en un paciente diabético se traduce en una coquita, pan, en un panecito, en unos tamales, y creo que desde la casa y desde la cultura tenemos una cultura pues latina, en donde las fiestas son en torno al alimento. Desgraciadamente la industria de los productos procesados se ha apoderado de nuestra población, y ayer lo platicaba con unos estudiantes de medicina de la Autónoma. Pues mejor llega la Coca-Cola a sitios remotos, o cualquier otro producto ultraprocesado a sitios remotos, y es lo que tiene a la mano la población, ¿no? Claro. Entonces, pues desgraciadamente es lo que el niño va creciendo y va viendo, ¿no? Súmale toda la publicidad en televisión, radio, lo que gustes y mandes. Pero sí, yo creo que como población mexicana tenemos muy, muy poca voluntad en corregir nuestra salud, ¿no? Y cada vez yo veo más jóvenes con diabetes que desgraciadamente tienen que, bueno, esta semana desgraciadamente, por ejemplo, un paciente que es paciente de mi papá, de menos de 45 años, y llegó gravísimo con una infección que ponía en riesgo la vida, y tuvimos que hacer una amputación, ¿no? Una amputación por arriba del tobillo, que pues, imagínate, menos de 45 años, como que está para pensarse, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son la alimentación, la actividad física, y te digo, cada vez sabemos más que los productos ultraprocesados, pues, deberíamos de evitarlos a toda costa, ¿no? O lo más posible. Claro. Y es que también entramos en esta cuestión de la cultura, donde las personas piensan que por tomarse la medicina ya los exime de hacer la dieta. Claro. O de... Sí, es que a ver, ese es un punto bien importante que dices. El que te tomes el medicamento no es permisivo. Exactamente. Sí, o el que se pongan la insulina. La licencia de todo lo que puedo llegar a hacer. Sí, exactamente. Porque a lo mejor así lo piensa el paciente, ¿no? Sí. O sea, me pongo la insulina, ya entonces ya me puedo echar mi café con pan, ¿no? Exacto. Y no es así, ¿no? Creo que vale la pena que también se acerquen a los nutriólogos, porque pues comemos muy mal, y muchos, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, ¿cuántos comen realmente de lo que traen de casa? Y tú sabes cuántos comen de lo que hay allá alrededor, ¿no? Sí. En donde estás. Es lo fácil y lo rápido, ¿sí? Que tienes. Y entonces, pues bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Sí. Y qué importante es tener, lo que acabo de decir, un plan con los diferentes doctores, en este caso con tu doctor vascular, angiólogo, con tu nutriólogo, con tus diferentes doctores, un plan que de verdad ayude
y que lo sigas, porque es importante que tengas la información, pero lo sigas, porque si no lo sigues es un desperdicio, lo puedo llamar así, porque te están invirtiendo tiempo en ti, te están invirtiendo económicamente y nada más lo estás dejando ahí en la mesa. Y la realidad es que el que se está haciendo sonso es el paciente. El mismo, ¿no? O sea, entonces yo creo que, fíjate que así como lo dices muy bien, el paciente diabético es un paciente complicado y que debe de tratarse por diferentes áreas, ¿no? Hasta la psicológica, porque... Correcto. El paciente a veces está como en la negación y no acepta, no admite que es diabético, ¿no? Entonces llegan a la consulta y dicen, es que soy prediabético. Y les preguntas, ¿qué medicamentos toman? Y ya toman un tratamiento establecido para la diabetes, ¿no? Entonces no eres prediabético, o sea, eres diabético, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene mucho que ver en la cultura, que porque México está, pues, a ver, es el país con obesidad más, ¿no? Que más tiene obesidad. Sí, creo que sí. Y está, por ejemplo, ahorita la tasa de diabetes está alrededor de 14%, o sea... No, y ya se ven casos de personas muy jóvenes. Muy jóvenes, decías, sí. Entonces, es algo que debe de existir de todas las partes, ¿no? Empresas, sociedad, sector público, privado, o sea, todos tenemos que hacer algo porque al final de cuentas es una forma de ayudarnos, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que se han intentado hacer, o sea, acercamientos con los legisladores y todo por parte de sociedades médicas para hacer cambios en las leyes de salubridad, ¿no? Que algunas se ha logrado, por eso platicamos lo del tabaquismo y demás. Pero en la diabetes pareciera que no está haciendo mucho efecto, ¿no? Y hay una de las cosas que, hablando sobre lo que me dedico más, que es el pie diabético, y la otra cosa que más me dedico son las varices, pero el pie diabético, hay un doctor de Estados Unidos que es cirujano de pie, y él hizo una comparativa en alguno de sus estudios que menciona que el pie diabético se compara en gasto, está dentro de los primeros 3 gastos en relación a lo que sería cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama. Y pues eso te digo, o sea, aquí en las políticas de salud no se está estableciendo porque no sé si sea que no se está reportando bien, no se está registrando bien. Creo que ahora se hizo una modificación con lo del IMSS Bienestar en los registros, y entonces hay un problema para buenos registros. En fin, son cuestiones administrativas que a lo mejor no sé si hagan que los legisladores y que la gente que está en la política pues no vea el problema realmente, pero nosotros lo estamos atendiendo todos los días, ¿no? Sí, y es que también hay otros intereses, creo que están ahí escondidos. Sí, claro, a ver, a todos nos queda claro que hay intereses políticos, económicos muy importantes que a lo mejor son los causales de que esto no se pare, ¿no? O empresariales también, por ahí hay, o sea, hay de todo. En todos lados debe haber intereses que no permiten que fluya, por así decirlo, estas políticas públicas que pudieran ayudar a más de uno. Pues bueno, mira, ya está el etiquetado, ¿no? De muchas de las cosas. ¿Cómo ves tú eso? Yo, o sea, por ejemplo, y lo mismo le pregunto a toda la gente, o sea, ¿tú cuándo te detienes o realmente te detiene el ver el etiquetado de lo que estás comprando? ¿No? O sea... Yo creo que, la neta, yo ya desde que veo eso, digo, bueno, ya nada más tiene 2, el de calorías y el de azúcar. Ya cuando dice grasas saturadas, digo, ya son 3 o 4. Mira, por ejemplo, esto que dices, o sea, a lo mejor la medicina en alguno de los puntos ha satanizado las grasas, pero es peor los carbohidratos. Ok. ¿No? Son peor los carbohidratos porque hay muchas grasas que la verdad, hay muchos estudios ya en donde sabemos que las grasas realmente no son tan malas y digo, obviamente todo con exceso tiene sus problemas, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que antes satanizaban esto de las grasas y es preferible, por decir en porciones, tener una porción más grande de grasas o proteína que de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, sin hacer a un lado todos los vegetales, ¿no? Pero el gran problema tal pareciera ser los carbohidratos. Y hay muchos libros al respecto, ¿no? Yo les recomiendo uno que se llama El Código de la Obesidad, El Código de la Diabetes, que es el mismo autor, Jason Fung.
Él es un nefrólogo y entonces habla con conocimiento de causa de cómo los carbohidratos, todos los ultraprocesados, pues están generándonos esta pandemia de diabetes, de obesidad, y tiene otro libro que no he leído que se llama El Código del Cáncer, y me imagino que va muy parecido porque la célula tiene como un lenguaje, y ese lenguaje también se modifica con los alimentos, entonces, y con el ambiente, ¿no? Por eso, o sea, se explicaría, digamos, de manera resumida, por qué la gente de la costa es diferente de la gente de la montaña, por qué la gente de los polos es diferente a la gente del trópico, o sea, punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el ambiente te va moldeando. Estilo de vida, por así decirlo. Sí, claro, el ambiente te va moldeando y esas señales, la célula las va interpretando y las va manifestando. Entonces, lo mismo pasa con la dieta, ¿no? Con la dieta, con el ejercicio, y creo que pues tenemos que buscar todos los foros, todas las maneras de hacerle entender a la población y a la población mexicana en particular que tenemos que ser más incisivos con nuestra dieta, ¿no? Ya escucharon, no es un regaño, es solamente un consejo para que no. empiecen a cambiar ese estilo de vida, ¿no? Yo soy feliz atendiendo pacientes, o sea, es trabajo, pero no, o sea, al final del día, como te decía, la especialidad también tiene una parte de preventiva, claro, ¿no? Y la medicina también, la mejor medicina es la preventiva, ¿no? Qué bien, qué bien. Ahora, doctor, cuando tú empezaste en esta cuestión de ver la teoría y dices que ya lo tuyo es, pues, tristemente amputar a pacientes. Te corrijo. Perdón. Lo que hacemos nosotros como cirujanos vasculares es al contrario, tratar de evitar la prevención. Todas las amputaciones posibles. Sí. ¿Sí? Digo, desgraciadamente sí hay pacientes que terminan con una amputación, ¿no? Uh-huh. Pero es más, mi eslogan es no más amputaciones, ¿no? Porque por todo esto que platicamos. Pero no, ese es el mensaje, o sea, el chiste es que no hay que llegar a eso. A lo que iba es que ese es lo ideal, por así decirlo, dentro de la medicina. Tristemente, al día de hoy, por lo que acabamos de decir y ya platicar, es que es la cuestión correctiva lo que más tienes de trabajo, porque no se sigue esta cuestión preventiva, no por cuestión de la medicina, sino que ustedes tampoco son ni policía ni guardería para que hagan la cuestión preventiva y que vayan con el cliente a que haga todo su tratamiento, ¿no? Sí, o sea, al final del día me toca, por ejemplo, destapar las arterias para hacer el intento de salvamento de la pierna, o si el paciente llega con una infección muy grave, pues buscar el apoyo con infectología y otras especialidades para controlar la glucosa, controlar la infección y limpiar todo ese tejido que a lo mejor está muerto, infectado, que solamente con el antibiótico no va a ser suficiente. Entonces, pero siempre buscando que el paciente no tenga una amputación y si la requiere, que sea la más, pues la mínima, ¿no? O sea, por ejemplo, de que no sea todo el pie, a lo mejor son unos deditos, por así decirlo. Sí, o sea, a lo mejor son unos deditos, a lo mejor son todos los deditos, pero ya no se llevó una amputación por abajo de la rodilla o por arriba de la rodilla, que eso sí ya es mucho más incapacitante, porque otro dato que te puedo dar, Fernando, es que solamente el 10% de los pacientes que se amputan se rehabilitan. Entonces, imagínense, o sea, qué catastrófico es, pues el pie diabético y todas las enfermedades que comprometen la circulación de las piernas. Y la causa principal de esto aquí en México, pues es la diabetes. Entonces, digamos que no salimos de ese círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso es lo que hacemos. Tratamos de evitar las mayores amputaciones que puedan. Gracias por la corrección, calificación, Doc. Sí, no, digo, o sea, también... No, está bien que lo comentes porque creo que lo más importante es darles un buen mensaje de justo lo que se hace para no dar desinformación. Claro. Sí. No, porque digo, nosotros que somos amigos bromeamos en el chat al respecto, ¿no? Y siempre me andan diciendo que casi que traigo el hacha o el machete ahí en la bolsa para cortar, pero es al contrario, ¿no? Sí, ayudar a la prevención. Y te conozco, sé que eres buena persona y que tratas de ayudar y eso, como lo decías, se necesita esa parte servicial, se podría decir, en la medicina, pero también se necesita algo más y también me gustaría que me lo platicaras. En esta cuestión de tu especialidad o de lo que tú manejas es el manejo de sangre y habemos muchas personas, me incluyo, que cuando vemos hasta nuestra propia sangre
se nos baja la presión y nos desmayamos, etcétera. Pero se necesita esta, ¿cómo decirlo? Esta educación a tu mente de trabajar con sangre, con venas, con abrir piel, con cortar hueso, tejidos. ¿Cómo empezaste en este camino que no ha sido fácil? Mira, no te puedo decir si alguna vez tuve algún pavor por la sangre, yo creo que no. Cuando yo le dije a mi papá que yo quería entrar a medicina, me invitaba a las cirugías y a veces lo hacía con la intención de te digo... de desmotivación, sí. Por así decirlo. Pero no sé, yo creo que a lo mejor habemos, no sé cómo, eso tiene que ver seguramente con nuestra mente y lo que hemos vivido. Pero pues sí, obviamente por la sangre pues siempre es muy llamativa, tiene precisamente un color rojo muy particular, pero no, yo creo que no, te puedo decir que todos los que nos dedicamos al área de cirugía, que tenemos que abrir la piel, en fin, pues te vas a cierto punto desensibilizando de esto que me dices, ¿no? O sea, hace no mucho, por ejemplo, tratamos a un paciente con una herida por arma de fuego, en donde le pegaron en una de las arterias, y pues imagínate la cantidad de sangre que hay ahí, ¿no? Pero la cuestión es que no sé en qué punto en la carrera como que te vas haciendo inmune a esto, ¿no? Pero hay otros colegas, por ejemplo, te puedo decir pediatría, ¿no? Hay colegas de pediatría que tampoco pueden ver la sangre y les pasa lo mismo. Entonces yo creo que pues cada perfil te va derivando. Se va haciendo pues mucho más específico y todos los que somos del área quirúrgica, que así se llama, los que entramos a quirófano y operamos, incluyendo los ortopedistas, los ginecólogos, pues vamos perdiendo, yo creo que ese miedo, porque al final del día lo que vas a hacer es un bien mayor, ¿no? O sea, vas a preservar la vida, que es el bien supremo, ¿no? Y yo creo que eso, y esa es otra cosa que te puedo comentar, no sé qué tenga el quirófano, pero al menos lo he escuchado repetitivamente de varios colegas. Entras al quirófano y tu cabeza se pone en lo que estás. En un chip. Ajá, y pueden pasar muchas horas y tú sigues en lo que estás, ¿sí me explico? O sea, es un estado, no quiero decir de trance, pero quizá tendría que buscar algún estudio, pero seguramente será como meditar o rezar, que tu cerebro se pone en un estado especial, muy especial, que estás concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Y parecía que las horas no pasan. Sí, porque a final de cuentas no solamente es llegar y hacer la cirugía, sino que lleva el que supongo que es la limpieza, el saber, el estudiar, el análisis, bueno, el estudio clínico, verlo, revisarlo, ver a tus compañeros, saber que el material está listo, preparar al paciente. Esto es una orquesta al final del día, o sea, todo tiene que estar, pues tú eres el director de la orquesta, pero tienes un equipo que sin él no puedes trabajar. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, cuando entramos al quirófano está la enfermera que nos asiste, la instrumentista, está el anestesiólogo, que es importantísimo y es una clave fundamental en el equipo de cualquier cirujano, el ayudante y el personal del hospital donde trabajas, porque al final del día conocen lo que utilizas habitualmente. Hay ocasiones que necesitas material especializado y lo solicitas desde antes, ¿no? Entonces sí es o sea, a lo mejor el paciente lo vive de una manera diferente, pero pues para nosotros es como cuando ustedes van a la oficina y que tú ya sabes que tienes la persona que es de recursos humanos, la persona que el contador. Sí, o sea, ese digamos como ese desfile habitual de una oficina es lo mismo, pero en el hospital, ¿no? Órale. Y cada quien hace su chamba y lo hace lo mejor que puede y con las mejores herramientas para tener el mejor resultado. Claro, y supongo que en ocasiones tú puedes trabajar con tu equipo porque así se presta, por así decirlo, pero en ocasiones tienes que trabajar, supongo que por urgencia, con las personas que tienes a tu alrededor para preservar la vida, que esa es una frase que me gustó que dijiste, o sea, la finalidad es esta, el fin supremo es la vida. Sí. Entonces, sí. Lo que estamos aquí, vamos a por ejemplo, así pasó con el paciente que hirieron por herida de proyectil de arma de fuego. Al ser una urgencia, o sea,
el ayudante fue alguien que normalmente no está conmigo, ¿no? El anestesiólogo es un anestesiólogo que no está habitualmente conmigo, ni el instrumentista, ¿no? Pero igual, todos se ponen en sintonía y todos tenemos las bases y le damos, ¿no? Y todo en orden, ¿no? Pero es muy grata el área de la medicina porque la satisfacción de cuando alguien, imagínate, ¿no? O sea, imagínate que un paciente va conmigo y me dice, ¿sabes qué, doctor? Es que ya fui aquí, ya fui allá y los dos me dicen que hay que amputarme la pierna, ¿no? Y yo le digo, a ver, o sea, hay otra opción, vamos a hacer esto estudios. Y si seguimos el camino, porque una parte es lo que yo ponga, pero aquí tengo que poner en sintonía a la familia, al paciente, con el tratamiento que estamos haciendo, porque si no, yo puedo hacer mi parte, pero la gran mayoría de la parte va a estar en casa, ¿no? Ya ustedes lo hacen, y entonces, si el paciente no sigue las indicaciones, no vamos a llegar a buen puerto. Claro. Y entonces, ese es un poquito del arte de la medicina, ¿no? En donde también el humanismo hace que tengas un buen resultado. Y es muy grato cuando pues salvas la extremidad. Los pacientes son bien agradecidos. O sea, porque de verdad hace una diferencia que el paciente pueda caminar con sus propios pies, ¿no? Claro. Sí, tiene mucho sentido lo que dices. Doctor, ¿cuántas venas, arterias tenemos, por así decirlo? Porque ahorita lo dijiste, a esta persona le dieron una arteria que no somos... En la femoral, si a alguien le gusta los toros, bueno, la femoral pues está por donde pasa el fémur, ¿no? ¿Cuántas arterias? No, pues muchísimas, no te podría decir qué número así preciso, pero pues es que todo tiene pequeños vasos, arterias, y de igual manera las venas, ¿no? Que es la otra parte. Yo creo que hay más pacientes con problemas en las venas. ¿Por qué? Porque pues las venas se enferman a raíz de que nos ponemos en dos piernas a caminar. Cuando estábamos caminando en 4 extremidades distribuíamos el peso. Ah, mira. Y entonces a la hora que nos ponemos, nos erguimos y nos caminamos en 2 piernas, toda la carga cae en las piernas. Y entonces pues las venas, que son las que llevan la sangre al corazón, se vuelven una columna de líquido, ¿no? Que cuando estás constantemente, digamos, de pie o cargando cosas pesadas, le estás aumentando la presión y eventualmente las venitas tienen unas válvulas que hacen como compartimientos chiquitos para que no esté presurizado todo el sistema, ¿no? Entonces, si esas válvulas se dilatan, no funcionan, se presuriza el sistema y entonces empiezan a salir las varices o empiezan a salir arañitas, en fin. Y eso, pues casi el 60% de la población lo tiene, algún grado de enfermedad venosa, ¿no? De acuerdo. Sí, recuerdo. En los museos he visto esta parte de las venas y las arterias que son, pues, muchísimas tuberías, como lo decías. O sea, es un mundo entero de esta parte. Y esta cuestión de las venas que decías que se empiezan a enfermar conforme lo vamos utilizando. ¿Es cierto esta cuestión de que el colesterol o estas bloqueos que tenemos son los que de verdad tapan estas venas y por eso sí, bueno, empiezan a afectar? Realmente el colesterol lo que afecta más son las arterias. Las arterias son las que te digo que llevan, digamos que las arterias son una extensión del corazón y llevan la sangre con oxígeno, con nutrientes, y que si tú ves el sangrado es un sangrado que pulsa y el color con oxígeno de la sangre es rojo carmín, ¿no? Rojo como labial así intenso, ¿no? Sí. Y la sangre de las venas es color vino porque no tiene la misma concentración de oxígeno. Entonces, te digo, las arterias son las que acumulan este colesterol y el colesterol se puede acumular por lo que ya platicamos, por el cigarro, la diabetes, la presión alta, sin niveles muy altos de triglicéridos y colesterol, pero parece ser que cuenta mucho más las anteriores que mencionamos, ¿no? Yeah. Y no es otra cosa más que el proceso de envejecimiento natural de las arterias, porque todos vamos a acumular cierto grado de colesterol o grasa en nuestras arterias, pero el fumar, el ser diabético lo acelera. Entonces sí, como dices, se va acumulando el colesterol y es como si tuvieras una manguera
que la vas pisando en diferentes sitios o mucha gente se para encima de ella sin ocluirla. Y entonces, pues bueno, primero le damos chance al medicamento y el medicamento es como si pidieras que le abran a la llave, ¿no? A todo, le abrimos a todo. Pero hay veces que no es suficiente para regar, no sé, por decir un ejemplo, para regar 1 hectárea, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es ir a quitar esos bloqueos para que se pueda cumplir la demanda de ese territorio, en este caso de un pie, y el ejemplo que te hago de la hectárea, pues para que pueda regar toda la hectárea de manera adecuada. Sí, o sea, te digo, es plomería fina, no es rocket science, pero sí vale la pena explicarlo con estos términos porque creo que queda más claro. De acuerdo, gracias por la explicación y por la clase, porque es una clase final de cuentas. Ahora, en esta parte del trabajo con la tecnología, ahora ya hay inteligencia artificial, ahora he visto que también hay robots, hay ya herramientas especializadas para hacer cirugías. ¿Cómo has visto tú esta transformación? Porque tú ya llevas muchos años en la medicina y creo que has visto, no toda, porque al final de cuentas seguimos siendo jóvenes, pero has visto cómo se ha transformado de unos años para acá. ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo creo que esta parte de la medicina, como todas las ciencias, estaba leyendo alguna vez un artículo que decía que en estos últimos 50 años se ha generado más información que en todo el resto de la historia, sí, es ¿no? cierto. Entonces tenemos pues tenemos acceso ya a todo vía internet y eso es una bendición para todos. También puede ser una perdición para las mentes malévolas, pero pues esta evolución tan rápida de la tecnología en todos los aspectos, yo creo que sí ha sido muy benéfico para la salud. Tan es así que la población en general del mundo, la sobrevida ha crecido, ¿no? O sea, ya vivimos más años. Pero con esos años más de vida vienen problemas nuevos que no conocíamos o que no conocíamos tanto. Pero en cirugía vascular en particular, creo que esta parte de mi especialidad que se llama endovascular es la parte que ha hecho un boom quizá desde los años 90 para acá, que empezó principalmente con cardiología, destapando las arterias del corazón con unos baloncitos desde adentro de las arterias. Igual ahora lo hacemos también nosotros tanto en las arterias de las piernas, del abdomen, de los brazos, en el cuello, como en las venas, que ese es el otro territorio que platicábamos, ¿no? Sí. Y entonces, pues la tecnología cada vez tiende a ser pues menos agresiva con el paciente y eso ayuda a que el paciente tenga una recuperación pues más rápida, más agradable, sin aquellas recuperaciones de estar postrado en cama y cosas así, ¿no? Ahora, hay que entender que a lo mejor los pacientes que te estoy diciendo viven más años y pues ya en el camino llevan más rayitas del tigre, sí, ¿no? O sea, sí. Pacientes que ya son infartados, pacientes que tienen problemas en el corazón principalmente, y esto hace que sea un paciente cada vez más complejo y de mayor riesgo para meterlo a operar, ¿no? Por decir. Y la tecnología endovascular ha permitido que tratemos a estos pacientes de mucho riesgo, disminuyéndoles ese riesgo de muerte de una cirugía, ¿no? Órale. Resolviendo muchas cosas de una manera, a mi parecer, un poco más sencilla, pero pues bueno, no es todo, ¿no? O sea, también el tiempo nos ha ayudado a saber que a veces la cirugía sigue siendo el camino, la cirugía abierta, y la cirugía endovascular, pues te digo, ha tenido una revolución brutal en estos últimos casi 30 años, y hoy por hoy es la cirugía que más se realiza en el mundo, ¿no? Te puedo decir, o sea, los últimos 6 años que llevo ya de práctica de subespecialista, no he hecho una cirugía abierta como la hacía cuando estaba en la carrera para las venas, ¿no? Casi todo lo podemos resolver desde adentro de la vena con el láser. Wow. ¿No? Y pues eso antes era impensable, ¿no? Pero bueno. Y ahora también la cirugía robótica, como dices, pues también ha hecho que cirujanos en Japón estén operando pacientes acá en México, guiado todo por telemedicina. Sí. Y pues bueno, eso también te digo, tiene sus ventajas, ¿no? Sí, o sea, y también creo que es una especialidad más que deberían de
que los doctores tienen que aprender, porque ya no solamente es esta cuestión ya manual, sino que ahora las herramientas tecnológicas que están al alcance para poder hacer tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Fíjate que la industria biomédica, o sea, esta parte donde la tecnología entra al campo de la salud, evoluciona tan rápido que constantemente hay cursos, ¿no? O sea, entonces sale un nuevo dispositivo, hay que conocerlo, hay que ver cómo funciona. Por lo general ya hay procesos que ya son muy repetitivos, pero sí hay pequeños pasos que hay que aprender y conocer el dispositivo para empaparte de cómo utilizarlo. Claro. Y aparte, pues son también costosos, ¿no? Entonces también creo que hoy en día a lo mejor no está al alcance de toda la población, pero sí hay un buen porcentaje de pacientes que podemos tratar con esto, ¿no? Claro, ahorita que comentabas lo de los cursos, ahora tú en un momento llegaste a ser estudiante, pero ya los años te han curtido y ahora ya eres una persona que compartes tus conocimientos, también ya das esta parte de la clase. ¿En qué momento empezaste este camino y cómo lo sobrellevas ahora? Mira, fíjate que ahorita ya haciendo memoria, yo empecé a dar clase o a compartir información desde la carrera con los años más abajo, por decirlo de alguna manera. Hicimos un grupo un grupo de amigos, junto con ayuda de cardiólogos, hicimos un curso de reanimación para los primeros años, un curso de primeros auxilios, porque como te decía, veíamos nosotros que muchos desertaban y te quedabas, no te podías quedar o sea, si fuiste estudiante de medicina no te podías quedar con solo la teoría, ¿sí me explico? Necesitabas tener algo práctico. Claro. Y entonces desde el primer año de medicina la tía te decía, oye mijo, pues ya, oye, fíjate que me duele esto. A ver, espérate, o sea, todavía no tienes toda la información, Claro. Pero al menos a toda esa gente, esa población de estudiantes que no sabían ni siquiera primeros auxilios, decirles, ¿sabes qué? O sea, a ver, si te muerde una serpiente, no le cortes y le chupes el veneno, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es desde esas cosas tan sencillas, que no te lo enseñan en la carrera, porque realmente no hay un curso, no había un curso especializado para eso hasta que nosotros lo implementamos. De ahí empezamos a dar, hicimos unos manuales, los registramos, tienen su registro de libro y todo. Bien. Curso de primeros auxilios, reanimación básica, reanimación avanzada. Tenemos ahí pendiente el manual de trauma que ya está terminado. Y hay un curso de reanimación pediátrica, ¿no? Para los niños. Entonces desde ahí como que me metí en la parte académica, dando los cursos, las capacitaciones, porque es un curso y capacitación. Después, más adelante, pues también pudimos ampliar esto hacia empresas y a la industria que lo requiere, estos cursos de primeros auxilios, incluso para escuelas, ¿no? Para los papás que no sabían qué hacer, por ejemplo, con un niño asfixiado, cosas así. Entonces vale la pena, ahí yo creo que ahí me enamoré un poquito de la academia, pero la medicina es muy curiosa porque desde estudiante tú le enseñas a alguien más. O sea, si tú ya lo viste, lo que dicen es see one, do one and teach one, ¿no? O sea, ve uno, haz uno y enseña uno, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera cumples digamos que el ciclo para que, pues, te quede muy afianzado el conocimiento. Correcto. Y la medicina es muy, muy tutorial. O sea, tú tienes a tu cargo estudiantes en algún punto de tu carrera. Okay. Y para bien o para mal les transmites información, ¿sí? Les puedes transmitir tus vicios, les puedes transmitir, sí, tus mañas. Sí. Y pues, digo, si ya estamos en este camino, pues mejor tratar de buscarlo de hacer la mejor manera, claro, ¿no? Y entonces, hoy en día tenemos ya como especialista, junto con otro grupo de cirujanos vasculares, por ejemplo, soy maestro de un diplomado, es un estudio de posgrado que se dedica solamente al ultrasonido vascular en la Universidad de La Salle, ¿no? Y pues bueno, eso ya llevamos 10 cursos, justo en 15 días se acaba el curso del 10º que llevamos, pero también doy clase en la universidad, en universidades privadas, en las públicas,
A veces me toca dar en clases de posgrado para los especialistas en cirugía general. Sí, visto. Y pues nada, es muy grato porque compartes la información, compartes la experiencia, sin jamás dejar de lado la evidencia científica, que es la que nos va, digamos que nos va, nos va marcando la pauta de qué es lo que sí y lo que no debemos de hacer, ¿no? Porque también eso es bien importante. Claro, y te he visto también participando en foros, también haces exposiciones, ponencias. Sí, fíjate que eso es también otra de las... Me gusta mucho compartir pues esta pasión por la medicina. Yo les puedo decir una cosa, mi esposa dice que ella es el amor de mi vida, pero mi pasión es la medicina y que está difícil competir con la pasión, pero pues sí, o sea, una parte bien importante de que por eso estoy aquí contigo compartiendo esta información es que de nada sirve que tengas la información si no la compartes, Fernando. O sea, y eso creo que este foro es bien nutrido de muchas experiencias, que esas experiencias también están basadas en algo, ¿no? Claro. Y en cuestión de la medicina, sí es bien importante transmitir los conocimientos, porque puedes tener muchos años en la medicina y hacer muchas cosas que tú viste y descubriste, pero si no lo transmites, esa información se va a perder, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena estos foros. Sí, la verdad es que hay tantos foros ya hoy en día que en donde puede uno exponer, pero sí, cada vez es más fácil ya que nos inviten a alguna ponencia nacional principalmente, ¿no? Pero pues ahí vamos en el camino, ¿no? Felicidades, Doc. La verdad es que Gracias. Pues se requiere tiempo. ¿A qué horas es todo eso? Porque, o sea, supongo que es dar clase, dar consulta, cirugía. Ir a la casa. Por eso digo, esa es la cuestión profesional, si lo quieres ver así. Sí, mira, fíjate, esa es una de las cosas. Personal también es una balanza que debe estar de todo, ¿no? Sí, caray, fíjate que es uno de los... mira, como te digo, como la física dice, todo tiende al caos, a la entropía. Entonces, pues bueno, el buscar el balance es bien importante. Difícil porque muchas de las cosas que hago, por ejemplo, hay un dicho que tenemos en cirugía que sabemos cuándo entramos a la cirugía, pero no tenemos hora de salida. Entonces, los horarios sí es una cuestión un poco complicada y que bueno, tienes que buscar la manera de hacer una agenda. Y por eso a veces cuando hacemos algún plan, ¿no? Con los amigos, a veces no llego, ¿no? O sea, punto. Pero es complejo buscar este balance, pero se tiene que hacer, o sea, porque no todo es medicina, ¿no? Sí. Eso me queda claro. No todo es tu vida profesional. Y pues bueno, buscamos ese balance, ¿no? Claro. Y si no lo haces, te cobra factura, ¿no? Te cobra factura, sí. Y es en donde, pues bueno, ¿no? Los ejemplos son de los colegas que se divorcian, fíjate que en medicina hay mucho abuso de sustancias, sobre todo principalmente alcohol, entonces, o sea, todas esas cosas yo creo que es por no tener un balance en tu vida, ¿no? Claro. Pero al final del día hay que buscarlo, ¿no? Digo, hay semanas muy complejas en donde no llego ni a comer a la casa, pero luego hay otras semanas que son tranquilas y se agradece que sean así, porque también hay que aprovechar esos momentos de calidad. Sí. Sí, sí recuerdo hace poco, los jueves normalmente nos juntamos en este grupo de amigos que tenemos, saludos a todos por allá, pero te diste un momento, nos fuimos a unos tacos acá por los de Asada, por Morales, nos llovió durísimo, pero ahí estábamos los 5 en una camioneta mojados comiendo, pero pasándola bien, porque es esta parte de desconectarse un rato, de estar platicando nada más con los amigos, aunque sea una hora, pero te ayuda a levantar este tipo de estrés, más bien, a quitarte este tipo de estrés. Sí, son escaparates, o sea, son momentos de catarsis en donde pues ahí platicas con todos, te pones al día, ¿no? Y pues al final del día haces planes para más adelante, ¿no? Claro. Que te motiva el día a día, ¿no? A seguir. Sí, aunque no nos veamos tan seguidos, sabemos que estamos ahí, en cualquier momento nos podemos ver, y en cualquier momento podemos encontrar, lo que es la parte de cuando vas creciendo, porque no hay de otra. Tocaste un punto de las cirugías, que tienes entrada pero no salida.
¿qué cirugía recuerdes que sea la más difícil o la más retadora que tuviste o las demás horas que encontraste en este pasar por la medicina? Sí, híjole. Mira, no puedo decir que que haya sido un caso, ¿no? Porque creo que con cada caso uno va aprendiendo diferentes cosas. Sí hay algunos casos que yo creo que hay un dicho que todos los cirujanos tienen un cementerio al cual acuden de vez en cuando, ¿no? O sea, entonces tú sabes que hay pacientes que no pudiste salvar, ¿no? Aunque diste todo, aunque hiciste todo como estaba dicho y tu equipo también, ¿no? Pero hay pacientes que a veces no está en tus manos ya, ¿no? Muchas cosas dependen de la reserva del paciente, del momento en donde llegó contigo, o que hubieran ciertos insumos disponibles, pero no depende de ti. Es difícil, ¿no? O sea, ese balance. Pero yo creo que he tenido no solo uno, sino varios casos que me han costado mucho cabello, como pueden ver. A todos. Pero a todos estamos igual. Pero no, sí, de esos casos que hasta sueñas, o sea, sueñas con que, o sea, de verdad, aunque ustedes no lo crean, sí nos mortificamos por los pacientes y a veces sueñas que estás dándole indicaciones a la enfermera, que estás con el caso, pues son varios, ¿no? Pero son situaciones en donde el paciente se puede complicar. Te digo, aunque hayas hecho todo como debe de ser y como está escrito, sí. Pero sobre todo cuando tratas a alguien que conoces, el papá de un amigo. Recuerdo mucho en COVID que uno de mis amigos me pidió que le fuera a poner un catéter a su papá, ¿no? Esa temporada de COVID yo creo que todos tuvimos ahí algunas situaciones, pero familiares, personales, pero eso de que alguien te pida o que te tenga la confianza de dejarte la vida de su papá o de su hermano o lo que sea, yo creo que no tiene precio, o sea, es mucha responsabilidad. Sí, y híjole, no sé, yo creo que esos casos que tienen una huella personal o casos que, por ejemplo, llevabas mucho tiempo, el paciente salió adelante y de repente tiene una muerte, pues digamos, hasta cierto punto súbita porque se infartó o lo que sea. Pues sí, como que te da un para abajo a veces, ¿no? Uh-huh. Y pues son los casos con los que te digo, te aprendes, aprendes mucho durante el caso, pero te generan estrés y te generan noches de desvelo. Dedicarle tu tiempo a una persona, sí. ¿No? Y que a veces, te soy sincero, no sé si la familia, no sé si el entorno se da cuenta o sea, no sé si transmitamos que realmente o sea, estás mortificado por el paciente, ¿no? Pero sí tengo obviamente varios casos que recuerdo con alegría y otros casos que recuerdo con tristeza y y a veces con desánimo porque pues hay de todo, ¿no? En esto, claro. No, como decimos, estamos aquí prestados un ratito y no sabemos cuándo nos toca. Y yo creo que todos los médicos tenemos sí o sí ese cementerio que te digo que pues a veces vamos y recapitulamos y analizamos. Pero es parte, ¿no? Es parte de eso. Wow. Gracias por compartirnos eso, Doc. Ahorita dijiste súbito y eso me viene a la mente una idea que nos demuestra que somos frágiles, porque no sé si lo has escuchado, pero últimamente se han escuchado casos, al menos en México o en San Luis, donde hay personas de nuestra edad que relativamente somos jóvenes, que van corriendo o están caminando y de repente una venita o algo se apagó todo. ¿Qué haya ido? Porque no sé si está muy clarificado. Tú lo podrás decir. La verdad es que no sé si es algo que nos puedas compartir. Sí, mira, la muerte súbita, pues es una situación muy compleja porque no todas son iguales, ¿no? Pero muchos de los casos te pudiera decir que son por aneurismas intracerebrales, que son dilataciones de las arterias, y entonces se rompe el aneurisma. Y si el paciente no es tratado en poco tiempo, se puede morir porque está sangrando en el cerebro y tu cerebro, la sangre irrita
todos los tejidos y entonces empieza a inflamar el cerebro. O esa sangre va tapando, ¿no? O sea, va tapando y va aumentando la presión en el cerebro y pueden suceder situaciones que hacen que pierdas la vida, ¿no? Eso es como lo más frecuente, me imagino que algunos casos a los que te refieres. Pero yo sé que todos tenemos muy presente de algún jugador de fútbol que se desploma jugando ahí, que previamente estaba sano, que son atletas de alto rendimiento, ¿no? Sí. Y esos atletas de alto rendimiento muy probablemente tengan alguna enfermedad coronaria o cardíaca que no se estudió, aunque crean que todos ellos pasan por un escrutinio constante. Hay enfermedades que todavía no conocemos, esa es la realidad, y hay unas que se llaman canalopatías, que son enfermedades en donde el principal problema son los electrolitos, o sea, el sodio, el potasio. Entonces pareciera ser que todos estos pacientes o estas personas que tienen una muerte súbita después de hacer un ejercicio de un día muy caluroso, que fueron a hacer un hiking o cosas así, tiene mucho que ver con los electrolitos y con unos pequeños canales, ¿no? Que hacen que el potasio, que es uno de los, bueno, el potasio es la inyección letal, ustedes saben, que el potasio y las otras sales generen cambios, sobre todo en el ritmo del corazón, ¿no? Porque ustedes saben que el corazón tiene un ritmo y cuando ese ritmo se pierde, el corazón se puede detener, y entonces, pues aquí es un problema entre que existiera el problema de la canalopatía y la otra es que el paciente o la persona no se haya hidratado de la manera correcta, ¿no? Porque eso también sucede. Wow. ¿No? Qué importante entonces también la hidratación, que a veces la dejamos de lado. Estos mencionados 2 litros de agua al día, bueno, es lo que se dice, pero creo que es una hidratación correcta la que se debe tener. Exactamente. Sí. ¿No? Está muy interesante. Doc, estamos ya en la recta final de esta gran entrevista, que de verdad agradezco tu tiempo porque lo comentamos, tienes tiempo, pero tienes muchas actividades y qué bueno que estás por acá. Nada más me gustaría que nos compartieras ya por último. Tú has estado ya en varios hospitales en el estado, pero también has estado en Ciudad de México. ¿Qué diferencias has visto en los hospitales? Porque recuerdo en tus inicios de la consulta vascular, ibas a Salinas, a Río Verde, a Ciudad Valles, a consultas por varios lados, y aquí estabas y supongo que viste casos, viste hospitales, viste escenarios, cirugías, que creo que es importante que nos ayudes a clarificar cómo son las diferencias en estos hospitales. Sí, mira, una de las cosas que platicábamos es que hay un déficit de cirujanos vasculares en el país, ¿no? Sí. Y obviamente, en buena parte también para irme haciendo de una cartera de pacientes, pues mi estrategia en ese momento fue buscar municipios que estuvieran cercanos aquí en donde vivimos, en la capital, para hacerme, pues, que supieran quién soy, claro, qué hago. Obviamente México todavía tiene muy centralizadas las cosas y ahora con las políticas que se han tenido en este último sexenio y ahora parece ser que cada vez es más otra vez la centralización. Y pues bueno, o sea, en la Ciudad de México te puedo decir que pues lo puedes encontrar todo, ¿no? Pero igual aquí lo puedes encontrar en un hospital privado. La situación es que no todo el mundo tiene un acceso a la salud privada. Sí. Y ahora en el sector público también hay diferentes institutos o instituciones que no tienen todo a veces, ¿no? Entonces te puedo decir que a veces hay bonanza en el ISSSTE, a veces hay bonanza en el IMSS, a veces hay bonanza en el IMSS Bienestar, que era lo que era antes el Seguro Popular, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos Pemex, tenemos los servicios de salud del Ejército y de Marina, ¿no? Entonces está tan fragmentado todo nuestro sistema de salud que compararlo es complejo. Pero si tú me dices, por ejemplo, aquí en San Luis, pues obviamente que los municipios con cierta población tienen un hospital general que tiene las cosas básicas que mencionamos, pero hay cosas que no pueden resolver ahí. Entonces ahí la clave es pues el traslado del paciente y el envío del paciente lo antes posible,
gracias a esos tiempos que estuve en los municipios que dijiste, pues se han hecho vínculos con colegas, con hospitales en donde pueden hacer la referencia, ¿no? Ya. Pero el sistema de salud en general sabemos que es así, o sea, hay que buscar... Sí, que hay que buscar la referencia, ¿no? Y te puedo decir una cosa, también estuve en Canadá un periodo corto de tiempo y la verdad es que el sistema de salud de México es, puedo decir que en ese entonces, cuando estuve en el 2018, era robusto y era muy semejante a lo que pasaba en Canadá. Nada más que en Canadá, pues bueno, ahí los impuestos sí se ven reflejados en todos lados, en la banqueta, en la señalética y en el hospital, pues ni se diga, porque todo es sector público, ¿no? Claro. Entonces, acá en México tienes tanta variedad que tristemente si no es lo mismo el acceso para alguien que está, por ejemplo, aquí te puedo decir, en Tanlajas o en Tancanwitz, que alguien que está aquí en la capital. De acuerdo. ¿No? Igual pasa en todo el país, ¿no? Entonces, pues esa parte de la medicina es compleja, ¿no? Porque al final del día son cuestiones de salud pública, de políticas en salud que casi no tenemos injerencia, o al menos yo no tengo tanta injerencia ahí, porque pues no estoy dentro del sistema, ¿no? Yo estoy meramente en sistema privado. Sí. Y ahí el paciente hace el esfuerzo por pagar de su bolsillo, o si tiene seguro de gastos médicos, pues qué importante es eso. Sí, también, porque ahora también los seguros también tienen categoría A, B y C, y se te acaba y restricciones. Exactamente, entonces pues siempre hay que tratar de hacerlo mejor y hacer un gasto inteligente para tener el mejor resultado. Eso yo creo que es la clave en la medicina, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Doc. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a dejar las redes sociales del doctor en la descripción del video. De hecho, ahora sí, ya la última pregunta, Doc. Ya te vi que andas muy activo en la cuestión de las redes sociales que decía al principio de la entrevista. Creo que ya ahora es importante. Ya no esta cuestión de ir a los municipios a que te conozcan. Las redes sociales ya es un medio que llegaron para quedarse, donde la gente te conoce, y he visto que estás haciendo entrevistas, informativos, le inviertes a tus páginas para que la gente sepa quién eres y qué haces, porque al final de cuentas si no la gente se pierde y no sabe hacia dónde ir. Claro, mira, una cosa bien importante es que, y hoy en día sigue pasando, mucha de la consulta que me llega, incluso pacientes referidos de otros colegas, no tiene nada que ver con cirugía vascular. ¿Por qué? Porque no acaban de entender las cosas que hacemos los cirujanos vasculares o los angiólogos, ¿no? Y eso es un problema generalizado en el país. Así que si ustedes buscan en todas las redes la información de los cirujanos vasculares, van muy enfocadas en educar a la población y entender también a los colegas, hacer entender a los colegas, orientarlos hacia la referencia temprana. ¿Para qué? Para que sepan qué hace un cirujano vascular, ¿no? Porque te digo, o sea, es bien bizarro, pero somos pocos en el país y encima no saben qué hacemos los cirujanos vasculares, que son cosas bien, bien extrañas, ¿no? Y no es tanto que sea publicidad, sí, la publicidad sí viene secundaria, ¿no? Pero sí, al final del día la medicina ha evolucionado y hay que subirse o sea, si quieres salir en la foto hay que ponerse. Hay que moverse para la foto. Y entonces yo creo que es bien importante esto de las redes sociales, que tiene sus bemoles, ¿no? O sea, tienes que cumplir algunas reglas de Cofepris, en fin, son otras cosillas que hay que tener cuidado, y que seguir la normativa, ¿no? Pero sí es algo necesario y hoy en día creo que los pacientes también lo aprovechan mucho, porque así como en mi ramo hay muchas cápsulas informáticas, en todas las especialidades veo cada vez más información que, como dices, no genera esta desinformación, valga la redundancia, pero que orientan mucho al paciente a no perder tiempo. Claro, a no perder tiempo, sí, exactamente. Y también hasta recurso económico, porque puede ser que un doctor diga, sí, usted venga, y ya que esté aquí, no, aquí no es, y pues al final de cuentas lo hiciste perder 5 o 10 consultas que pudo ir directamente con el doctor. Sí, con el indicado. Claro. De eso se trata, ¿no? De ir dirigiendo la publicidad a tu población objetivo, por decirlo de alguna manera, pero para que el paciente
busque con quién, ¿no? Y yo, Claro. de hecho, pueden verlo en mis redes, o sea, yo siempre les digo, o sea, no digo, vengan conmigo, busca a tu angiólogo o tu cirujano vascular que esté certificado, porque somos pocos y tenemos mucho trabajo, entonces, Claro. o sea, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, pero es eso, ¿no? O sea, que el paciente esté informado y que sepa con quién tiene que ir, punto, ¿no? Yo creo que ahí es la clave en medicina de la Exacto. publicación en redes. Perfecto, pues ya escucharon al doc y bueno, pues estamos terminando este gran episodio donde aprendimos más la cuestión de cirugía vascular y de angiología. Vamos a dejar, como les decía, las redes sociales del doctor Jesús Emanuel Area Caballero en la descripción del video para que ustedes puedan seguirlo y también tener consulta o platicar con él. No sé si quieras agregar algo más, doctor, antes de cerrar este capítulo. Sí, solamente darte las gracias nuevamente y felicitarte por este proyecto. Creo que tiene mucho potencial y creo que lo hemos platicado en muchas veces. Espero que este sea un foro para la gente, para un foro digamos, confiable de información. Claro. De temas muy diversos que pueden nutrir y que puede tomar la gente datos para su utilidad, ¿no? Claro. Entonces te agradezco nuevamente, felicidades por el proyecto y gracias, doctor. Las veces que sea necesario aquí estamos. Igualmente, aquí es tu espacio y por ahí vamos a tener más entrevistas con personas cercanas contigo como platicamos al principio del episodio. Y este episodio y este foro y este podcast es como la leche con azupo del pueblo y para el pueblo. Entonces, todo el mundo puede venir. Les agradezco mucho su tiempo. Suscríbanse en las redes sociales y vayan a YouTube y a Spotify a ver este video y otros que están disponibles. Muchas gracias, cuídense. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Se vio muy bien,